Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Gemara. Estamos estudiando Masejet Shabbat y hoy vamos a estudiar la página 143 de nuestra Masejet. Nos quedan 2 semanas de estudio hasta la 157, que es la última página del tratado. El lunes 10 de agosto estaremos acabando Masejet Shabbat y comenzando Masejet Erubin. Estamos entonces en la 144, perdón, no 143, 144. Y vamos a comenzar, eso sí, en la 143 al final, donde nos quedamos ayer. Vamos a compartir la página. Muy bien, entonces estamos listos para comenzar. Nos dice así, estábamos viendo el tema de exprimir frutos, si se exprimían por sí solos, o si soltaban líquidos por sí solos, o si se exprimían, si las frutas estaban destinadas a ser comidas, o si estaban destinadas a ser exprimidas. Y había una discusión entre la viuda y los sabios sobre qué líquido sí se podía consumir, en qué caso y en qué no. Lo último que nos había dicho la viuda era, o la última veredita que habíamos visto, dice, había una diferencia también entre las uvas y las aceitunas y los otros tipos de frutas, porque uvas y aceitunas todo el mundo las toma para hacer zumo de ellas, es decir, aceite o vino, y los otros frutos no. Todo eso es lo que vimos ayer. Entonces había un punto en el que se nos había hablado de lemashkin velistam, es decir, que estaban destinadas a la bebida o para stam. Y ahí donde dice para stam, habíamos dicho que quiere decir que no les había dado un destino particular, no había destinado esas frutas o esos frutos para algo en particular. Entonces pregunta la Gemara, ¿Besabar la viuda stam? Es decir, y la viuda opina que cuando no fue destinado a nada en particular, no para ser comido o no para ser bebido, asur, está prohibido el líquido que sueltan esas frutas. Veatnan, si se enseñó en una Mishnah, dice, Halav haisha metame. Tenemos que saber que hay 7 tipos de líquidos que la halajá nos dice que transmiten la impureza. Es decir, si un grano, por ejemplo, de cosecha se humedece con miel, con agua, con sangre, con leche o con algún zumo con vino, bien, todo eso hace que esos líquidos hacen que la impureza que puede tener un reptil o unas manos que están impuras se transmitan. Bien, entonces la leche vemos que es uno de estos elementos que transmite la impureza, es decir, que hace que algo sea kasher para el letamé, es decir, lo prepara para recibir impureza. Bien, a eso se refiere aquí. La leche de la mujer metamé, es decir, prepara algo para poder recibir impureza. Le razón, shelo le razón, es decir, cuando esa leche salió de la mujer de manera voluntaria o de manera involuntaria. Jalab behemá no metamé. Pero la leche que viene de un animal no impurifica, no prepara algo para recibir impureza. Él la razón, más que cuando se sacó del animal de manera voluntaria. Ahora, si salió esa leche de manera espontánea, sin que nadie haya ordeñado ese animal, entonces esa leche que cae no es una leche que prepara algo para recibir impureza. Ahora, más Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Kalvahomer, esto es un razonamiento que podemos hacer por Kalvahomer. Dice así, dice, Umaja la baisha no me yuhade la lactanim, metamel razón, veshelo le razón. Dice, si la leche de la mujer que solamente está destinada a los niños pequeños, que la amamantan de ella, ¿sí? Prepara algo para recibir impureza, ya sea que salió voluntariamente o involuntariamente la leche. Jalab behemá, la leche de los animales, que está destinada a ser tanto para pequeños como para adultos. No es lógico pensar que debe impurificar tanto que salió voluntariamente como involuntariamente. Amarlo, le dijeron los sabios. ¿Sí? No se puede aprender esto de un calvajomer. ¿Por qué? Intimé jalaba isha
Shelo le razón, Shedam magapata. Es decir, que la leche de la mujer viene a impurificar porque, perdón, se impurifica también cuando no sale voluntariamente. ¿Por qué? Por lo mismo que su sangre también viene a preparar algo para recibir impureza. Es decir, dijimos que la sangre es uno de los líquidos que prepara algo para recibir impureza. Entonces dice así. Dice, Shedam magapata tame. Es decir, que la sangre que le sale de una herida también prepara algo para recibir impureza, incluso cuando esa sangre sale de manera no voluntaria. Ahora dice, Yitma halab behemá, en cuanto a la leche que sale del animal, si hiciésemos como tú dices, entonces también, perdón, Sholol Ratzon, Shelom Magapatatahor, Sheram Magapatatahor, no podemos hacer lo mismo que con la sangre, la leche de la mujer, ¿por qué? Porque la leche que sale del animal no voluntariamente no es como la sangre que sale de su herida no voluntariamente, que ahí está Hor. Es decir, la sangre que sale de un animal de manera no voluntaria no prepara las cosas para la impureza. Pero la sangre que sale de una mujer, aunque sea de manera no voluntaria de una herida, sí prepara las cosas para la impureza. La única sangre que tiene impureza en el animal es la sangre de la shejitá, porque ahí específicamente nos dice, alares tishpejenu kamayim, es decir, la verterás sobre la tierra como el agua. ¿Qué quiere decir como el agua? Al igual que el agua prepara los objetos para recibir impureza, esa sangre de la shejitá también prepara los objetos para recibir impureza. Veremos estas comparaciones, también las veremos en Masejet Pesajim más adelante. Muy bien, Amar Laem, le dijo Rabbi Akiva a los sabios, Mahmira ni bejalab mi bedam. Dice, yo soy más estricto con el tema de la leche que con el tema de la sangre. Shaholev, lirfuá, porque el que saca sangre de un animal para la curación, es decir, para que la vaca no tenga demasiada leche y le venga a causar algún tipo de daño, también esa sangre que sale es apta para recibir impureza, hace que las cosas sean aptas para recibir impureza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está saliendo voluntariamente. Lirfuá, tahor, pero el que saca sangre como curación, es decir, el que hace una sangría, esa sangre no prepara las cosas para recibir impureza. Y vemos, puesto que vemos aquí que la leche del animal tiene una ley más estricta que la sangre de la persona, entonces tenemos que también ser más estrictos en cuanto a la leche respecto a la sangre. Amrul Jajamim, le dijeron los Jajamim, Sales de Tim, Banabim, Yojihu. Dice, no, tenemos una prueba. ¿De dónde? De las cestas llenas de aceitunas y de uvas. ¿Sí? Que nos estamos acercando al tema de nuestra Mishnah, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que vemos ahí? Shamashkim yotzeim mehem le razón temeim, le razón tehorim. Vemos de ahí que los líquidos que salen de estas cestas, es decir, cuando se ponen muchas aceitunas juntas, forzosamente van a soltar líquido cuando se ponen muchas uvas juntas, ¿sí? Entonces, las bebidas que salen de ahí, los líquidos que salen de ahí, si se sacan voluntariamente, se consideran un líquido y preparan para recibir impureza. Pero si no salen voluntariamente, entonces no preparan las cosas para recibir impureza. Entonces vuelve la Gemara a explicar la pregunta sobre Rabbi Yudá, sobre lo que significa Stam Asur, es decir, algo que no fue destinado a nada en particular. Maila, entonces, ¿cómo es? Le razón, voluntariamente, de Níjale, quiere decir que le conviene. Shelo le razón, bestama. Entonces, cuando no es razón, es que es Stam, es decir, que no pensó sobre ellas para nada en particular. Umaz de Timbanabim de Benesagitaninhu, dice, y entonces las aceitunas y las uvas, que la mayoría de las personas las tienen para hacer aceite o vino, Shelor Razón, Veloclum, entonces si no se le sacó el líquido voluntariamente, es decir, Stam, entonces no se consideran como líquidos y entonces no permiten que algo reciba impureza a través de ellos. Ahora, tutim verimonim de la benesagitaninhu,
Entonces las fresas y las granadas que tampoco, que no son, la mayoría de las personas no las tienen para hacer zumo de ellas. Lo kol sheken. Entonces, no con más razón, no sería más lógico pensar que no deben permitir con sus líquidos recibir impureza a las cosas. Entonces, la Gemara responde y dice no. La explicación, tú lo has entendido al revés. Dice, le razón, ¿qué significa le razón? La razón significa distama, es decir, shelo hashav klum, no pensó nada. Sale líquido, sale líquido. Shelo le razón, no voluntariamente, de gale adate. Es decir, que la persona viene y dice claramente que no tiene interés de que salga líquido de esas frutas. De amar, loni jalí, es decir, dice no me interesa que salga líquido de estas frutas. Y entonces encontramos así que también, según la Mishnah, los líquidos que salen de stam, es decir, sin que la persona haya dicho nada para evitarlo, ¿sí? Se consideran le razón y entonces se consideran líquidos. Y va el tema. Si quieres, vamos a preguntar, que también podemos explicar así. Si quieres decir, podemos decir así. Leolam, en realidad, le razón, aquello que dice el término le razón en nuestra Mishnah. Es decir, que desveló su intención claramente de que le conviene que salga el líquido. Veshelor le razón, y no le razón significa bestam, sin decir nada. Ahora, ani, pero tenemos entonces, ¿qué significaría entonces? Si estamos explicando como estamos diciendo ahora. Es decir, le razón, que yo dije quiero que salga líquido. Y lo le razón, no quiero, y no le razón es que no dije nada. Entonces, ¿por qué la Bereitá anterior utilizó el término sale zetim va anabim? Las cestas de aceitunas y de uvas, es decir, el hecho de que utilizó estas cestas nos quiere enseñar algo. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Que van de leibut kaime me aikara afkure mafkare leu. Dice, puesto que esas cestas están agujereadas y en el momento en el que se van a machacar las frutas dentro, van a empezar a soltar líquido, pero ese líquido se va a echar a perder. Entonces, forzosamente, le razón quiere decir que no dijo nada. Y Stam es cuando dijo que, y Lore razón es cuando dijo que no tengo interés de que esto sea líquido. Muy bien, dice Ashkehan, encontramos entonces Rabiuda de modelo Rabanán Bezetim Banabim. Encontramos entonces que Rabiuda está de acuerdo con los sabios sobre el tema de las aceitunas y de las uvas. Rabanán de módulo le Rabiuda Besharperot y Rabanán que está de acuerdo con Rabiuda sobre el resto de las frutas. Eso, ¿dónde lo vamos a encontrar? Menalan. Entonces dice de Tania, de aquello que se enseñó en una bereita. Pasamos al siguiente amud. De Tania, y dice, Bifgaim, perdón, Bepig'in, Frishin, Uzradin, es decir, unos son ciruelas, otros son membrillos y otros son unos tipos de manzanas silvestres. ¿Sí? Todos son frutas duras que no se suelen exprimir y por lo tanto no se consideran una bebida. Avaló berrimonim, pero no en las granadas. ¿Por qué? Veshel bet Menashia bar Menachem ayuso hatim berrimonim. ¿Por qué? Porque en la casa de Menashia bar Menachem solían exprimir las granadas en la semana. Y de esta costumbre queda claro que la forma de exprimir las granadas se suele hacer para sacar el líquido. Es decir, que es algo habitual. Y si es así, hay que prohibirlo también las granadas en Shabbat. Entonces queda claro aquí en la Bereitá que el resto de las frutas, todo el mundo está de acuerdo que no se llaman Benesejitá, que no son frutas que se suelen exprimir, y lo que sale de ellas de manera natural está permitido en Shabbat, como dijo Shmuel. Entonces pregunta la Gemara y dice, ¿Umimai de Rabanán hi? ¿Y cómo puede? ¿Y acaso esto lo estás diciendo que sigue la opinión de los sabios?
Dilma Rabbi Yudahi, a lo mejor puede ser que esto lo enseñó Rabbi Yehuda esta veraita. Betehebe, Nami, Rabbi Yehuda. Entonces, ok, digamos también que es Rabbi Yehuda. ¿Sí? Emar de Shamatle le Rabbi Yehuda. Vamos a decir que hemos escuchado que Rabbi Yehuda permite Davka justamente cuando los líquidos Yatziume Atzman salieron por sí solos. Pero Sojatín Lejatjila, a mí Shamadle, ¿acaso escuchaste que se venga a exprimir a priori? Que Rabbi Yehuda dijo eso. Entonces, en la Bereitá, hemos estudiado, en esta Bereitá que estamos mencionando, estamos hablando de que se exprimieron Lejatjila a priori, es decir, cojo el fruto y lo exprimo. El Amayit Leach Lememar. Entonces, ¿cómo te voy a responder? Forzosamente tenemos que entender esta Bereitá, que las frutas estas, puesto que no son Benesajitá, no son frutas que se suelen exprimir, que van de lo Benesajitá Ninhu, ¿sí? Y no tienen nombre de líquido, por lo tanto, a filo lejatjila, incluso a priori yo puedo venir a exprimirla, ¿sí? Entonces, si es así, tenemos que suponer a filo tema rabanán, que tenemos que decir que esto también sigue la opinión de los sabios, que van del lado Benesajitá Ninhu. ¿Por qué? Porque son frutas que no se suelen exprimir. Va filo lejatjila, por lo tanto, incluso a priori está permitido exprimirlas para todo el mundo. Shmamina, efectivamente, así es como escuchamos, Rabbanan Hi, esta braita sigue la opinión de los sabios, y Shmamina, así es como entendemos, como dijo Shmuel. Ahora vamos a volver un momento a la braita que acabamos de ver. Y preguntan y dicen, Shelbet Menashia Bar Menachem Hayu Sohatim Bar Rimonim. Es decir, en la casa de Menashia Bar Menachem se solían exprimir las granadas. Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, alajá, que Shelbet Menashia Bar Menachem. La alajá es como en la casa de Menashia Bar Menachem. Perdón, estamos aquí para que. La alajá es como esto, como en la casa de Menashia Bar Menachem. Amarle Rab Nachman, le dijo Rab Nachman, Menashia Bar Menachem Tanahu. Es decir, un segundito. Menashe Bar Menachem es un sabio, es Rabbi Menashe Bar Menachem, es un tanaíta, un sabio de la Mishnah, para que vengas a decir que la halajá es como Menashe Bar Menachem. Vergitema, y si quieres venir a decir, halajá hi tana de sabar le que shel Menashe Bar Menachem, puedes venir a decir, ok, ¿sabes qué? No es así. La halajá es como el sabio que dijo que piensa como Menashe Bar Menachem. ¿Sí? Entonces dice, Kimenashe Bar Menachem, halajá que moto, perdón. ¿Ok? Menashe Bar Menachem, have ruba de alma. Entonces, ¿acaso Menashe Bar Menachem es la mayoría del mundo? Para que vengas a decir que la halajá, ese Tana la fijó como Menashe Bar Menachem. Entonces, dice, sí que existe cosas así. Ditnan, pues enseñó. Hamekayem kotzim bakerem, esa persona que guarda los kotzim, las espinas, o que hace que crezcan espinas en el kerem, en el viñedo. Rabbi Eliezer Omer Kidesh. Rabbi Eliezer dice que ese kerem se queda prohibido por la prohibición de Kilaim, de mezclar especies al plantar. Pajamim Morim, no me cades. Y los sabios dicen que no hay prohibición de Kilaim. Ela, al yede de Barshe, Kamohu, Mekaimin. Porque únicamente hay Kilaim, la prohibición de Kilaim, en las cosas que la mayoría de las personas suelen hacer. Pero las espinas, ¿sí? No se suele hacer. La gente no suele plantar espinas. ¿Sí? Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Maitama de Rabbi Eliezer, ¿por qué opinó así Rabbi Eliezer? Sheken be Arabia, porque así hacen en Arabia. Mekaimin kotze sadot ligmalehen. En Arabia guardan las espinas, ¿sí? Para dar de comer a sus animales. Entonces vemos que en Arabia se tenía esta costumbre y es
Y es que mucha gente hacía así. Entonces dice Midiair, y acaso se puede entender de aquí una prueba de Arabia harta. Es decir, vale, yo entiendo que me quieres de aquí una prueba para las espinas. ¿Por qué? Porque Arabia es un país entero. Pero Menashe Abar Menachem era una sola persona. Es decir, Aja, Batle Dato, Etzel Kola Adam. Aquí estás anulando lo que hace todo el mundo frente a una sola persona. El Hainutama. Entonces, ¿cuál es el motivo de Rab Nachman que prohibió exprimir rimonim en Shabbat? Que de Rab Hizda. Es lo mismo que dijo Rab Hizda, que opina que también un fruto que no se suele exprimir, ¿sí? Si una persona viene a exprimirlo para beber de él, se considera como una bebida. ¿Por qué? Porque es algo que tiene una importancia para él. Llamar Rab Hizda, pues dijo Rab Hizda. Teradim. Un segundo. Perdón. Sí, debe ser como espinacas. Teradim, espinacas. Shesejatán, es decir, que vino a sacarles el líquido que tenía dentro de ellas. Un tanan bemigve, y ese líquido lo puso en el migve, en el cual hay 40 sein, ¿sí? Venespag le mar'ea maim, y el agua tomó el color de las espinacas. Poslin, vienen a impurificar, a invalidar, no a impurificar, a invalidar ese migve. Bien, por el hecho de haberle echado ese agua. Vamos a tratar de encontrar aquí. Muy bien. Perdón. Entonces, poslim, invalidan las aguas. Etamigbe beshinui mare. ¿Por qué? Porque cambió el aspecto del agua. Como la ley que dice que todo migbe, que se le da un color al agua, ¿sí? A través de otro líquido que cayó en él, queda invalidado. Por lo tanto, a priori, tenemos que preguntar por qué se invalidó el mikveh. Veja, si aquí que estas espinacas, las benesegitaninu, no son algo que se suelen exprimir para sacar líquido. Entonces no se considera como un mashke. Hemos dicho que la ley dice que todo mashke que cae en el mikveh, pero las espinacas no son un mashke. Entonces, forzosamente, Mai itlach lememar, ¿qué es lo que tienes que decir? Que van de ahashibinhu, puesto que tienen una importancia, ¿sí? Este líquido que salió de las espinacas, ¿sí? Y por eso lo exprimió, por eso las machacó para sacar de ella ese líquido y beberlo. Habaleu que entonces para esa se considera, se lo va a definir como una bebida y por eso viene a invalidar el mikve. A Hanami, aquí también, en cuanto a exprimir estas granadas, ¿sí? Podemos explicar que van de Hashibenhu, puesto que tienen una importancia para él, para beberlas. Habale que entonces se considera como una bebida. Esta bereita, ¿sí? Que se enseñó arriba, que permitía lishot, que permitía exprimir las ciruelas y los membrillos y estas manzanas salvajes, está hablando cuando no viene a exprimirlas para beber, sino que viene a exprimirlas para qué? Le matequeta perí, para endulzar el fruto. Es decir, lo presiona para que saque jugo y el fruto quede más dulce. Ubeotuinian asur lishot rimonim. Y de esa misma manera, por este mismo aspecto, está prohibido exprimir granadas. Ahora, ¿por qué prohibieron las granadas? Porque lo encontramos en casa de Menashe a Barmenaje, que hacían zumo de granada en la semana para beber. Entonces, tenemos que sospechar que si se permite exprimir a las granadas para que tomen dulzor, entonces al final van a venir también a exprimir las granadas para hacer zumo de ellas. Pero las ciruelas y los membrillos no se sospecha sobre eso. Raspapa dice, Mishum de Have Dabar Sheen Osim Mimenu Mikve Elejatjila. Dice, ¿por qué
se invalidaron las aguas del mikvé. La otra explicación, Rafa. Dice, ¿por qué? Porque encontramos aquí una cosa a partir de la cual no se hace un mikvé a priori. Es decir, no se hace un mikvé con aguas de una verdura. ¿Sí? Bejol lavash nosim mimenu mikvé lejatjila. Y toda cosa que no se hace un mikvé a priori con ese líquido, poseleta mikvé beshinui invalida el mikvé cuando hace que cambie el aspecto del agua. Ahora la Gemara viene y trae una Mishnah añadida que habla sobre esta ley de cambiar el aspecto de las aguas del mikvé. Tnanatam se enseñó ahí en una vereita. Un mikvé de 40 sea, en el cual cayó vino o hometz o vinagre o mojal. ¿Qué es mojal? Ahora vamos a hablar sobre el mojal. El mojal es un líquido que sueltan las aceitunas de manera natural. El primer mojal que sale de las aceitunas es cuando se amontonan las aceitunas. Y ese mojal, nos dice Rashi, que es transparente como el agua. Después, cuando se llevan todas las aceitunas, se las lleva al lugar donde se van a exprimir, que es el lagar es para el vino, y para las aceitunas, para el aceite es se me fue la palabra. Al lugar donde se exprimen las aceitunas, entonces, ahí también, al ponerlas todas juntas, suelta de por sí un liquidillo. Y el tercero es una vez que se sacó el aceite, del residuo que queda, también suelta líquido, y todos esos líquidos se llama mojal. Entonces dice, nafal le tojó yain o hometz o mojal, es decir, en un mikvé en el que cayó o vino o vinagre o mojal, veshinet marab, y cambió la visión, el aspecto de las aguas a otro color, azul, ese mikvé queda invalidado. Mantana, ¿quién es este sabio de la vereitá que opina que el mojal, ¿sí?, es un mashke, es un líquido? Entonces la Gemara viene y explica y dice, Amara Valle, Rabbi Yaakov, y la opinión es de Rabbi Yaakov, de Tanya, que enseñó. Rabbi Yaakov dice, mojal areu que mashke. El mojal se considera como un líquido, una bebida. Umatam amru mojal yotze bitchila. ¿Y cuál es el motivo? Porque dijeron que el mojal que sale primero, tahor, es tahor, es decir, no habilita las cosas para recibir impureza. Le fichen un rostro de humo, porque ese mojal en realidad él no quiere que salga ese líquido. Rabbi Shimon Omer, mojal eno que mashke. Rabbi Shimon dice, no, el mojal no es considerado como un líquido, como una bebida. Umata mamru, y entonces, ¿por qué dijeron mojal ikul betabad? Tame, es decir, el mojal que salió del ikul betabad, es decir, de la última etapa, una vez que queda solamente residuo, ¿sí? Porque ese mojal es tamé, es decir, hace que las cosas sean aptas para recibir impureza. ¿Por qué? Porque ese mojal que sale siempre tiene mezclado algunas gotitas de aceite. Y el aceite sí que es un líquido que sí transmite la impureza. May Benayu, ¿cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Ika Benayu, esta es la diferencia. De ate batar a tzitsta, es decir, el mojal que sale de las aceitunas después de unos cuantos días, ¿sí?, que están todas almacenadas en el utensilio en el que están, ¿sí? Perdón, ¿dónde está entonces? La discusión está en el mojal intermedio. ¿Qué pasa con ese mojal intermedio? Raba dice, Mishum de Have Dabashen Osim Menum Migbe. Dice, ¿por qué? Raba dice, porque es puesto que es algo con lo cual no se puede hacer un migbe, uposele ta migbe beshinui mare. Y invalida el migbe porque hace que cambie el aspecto de las aguas del migbe. ¿Sí? Entonces ahí también
Af Sheen Hashub Mashke, a pesar de que no se lo considera como un líquido, puesto que en cuanto a invalidar el mikveh, ¿sí? Se lo considera que sí invalida el mikveh, entonces en Sore Sheye Mashke Davka. Entonces tenemos que entender que no es necesario que sea una bebida efectivamente. Entonces así es como llegamos al final del estudio de hoy, ¿sí? Sobre este tema del aspecto del mikveh y lo que se considera un líquido y lo que no se considera un líquido. Mañana, Bezrat Hashem, seguiremos con nuestro estudio. Vamos a tratar, aquí tengo una respuesta, seguro que alguien me ha sacado de dudas de mi ignorancia y no lo veo, por supuesto. Almazara, gracias, esa era la palabra. Muy bien. Entonces, el mojal hay tres. Bien, a ver, eso. El mojal hay tres momentos. El primer momento es cuando las amontono. Bien, al amontonar sale el primer mojal. Ese que es totalmente transparente como el agua, y ese es el que dijimos en un principio, que decía que no transmite impureza. Bien, el segundo mojal es cuando están mucho tiempo amontonadas, pasan 3, 4, 5, 6 días, y de por sí también va soltando ese mojal. Y el tercer mojal es en la almazara, después de haberlas prensado, el residuo que queda en la prensa de aceite, bien, también suelta mojal, y ese siempre está mezclado con unas cuantas gotas de aceite, por eso también hace que las cosas sobre las que cae puedan recibir impureza. Bien, Bezrat Hashem, mañana es miércoles, es víspera de Tisha B'Av, vamos a tratar de estudiar más temprano, porque es preferible a partir del mediodía estudiar, pero puesto que esto es un estudio fijo, vamos a tratar de ver cómo me puedo arreglar para tener el estudio lo antes posible. Tengamos Besorot Tovot y de todas formas esperemos que no tengamos que ayunar y que la próxima hoja de Daf Yomi, la 145, nos la enseñe Eliyahu Hanaví.